Mi hermana se aprovechó de mis problemas de salud para manipular a nuestros padres y culpó a mi pareja por todo, pero cuando la verdad salió a la luz, perdió a la familia. Mi relación con mi hermana menor, Andrea, siempre ha sido complicada. A pesar de que crecimos en la misma casa y compartimos muchas experiencias, nunca fuimos realmente cercanas. Siempre hubo algo de competitividad entre nosotras, pero con los años, esa rivalidad se convirtió en algo más tóxico. Sin embargo, nunca pensé que las cosas llegarían al punto en el que me encuentro ahora. Todo comenzó hace un par de años, cuando mi salud empezó a deteriorarse. Durante mucho tiempo, sufrí de dolores de cabeza insoportables y fatiga crónica. Iba de médico en médico, pero nadie podía darme un diagnóstico claro. Mientras tanto, Andrea, que siempre ha sido la hija perfecta a los ojos de mis padres, aprovechó cada oportunidad para destacar cómo ella tenía todo bajo control en su vida, mientras yo luchaba con mi salud y mi carrera. Para ser honesta, nunca me importó mucho que mis padres la vieran como la hija ideal. Lo que me molestaba era cómo ella usaba mis problemas como una manera de hacerse ver mejor. Pero todo empeoró cuando conocí a Javier, mi pareja. Nos conocimos en una reunión de amigos en común y rápidamente nos hicimos inseparables. Javier fue una de las pocas personas que realmente me apoyó durante mi peor momento, cuando mi salud no mejoraba y mis padres empezaban a perder la paciencia conmigo. Él me ayudaba en casa, me acompañaba a las citas médicas y siempre estaba ahí cuando me sentía peor. Para mí, fue un salvavidas en medio de todo el caos que estaba viviendo. Sin embargo, Andrea no lo veía de la misma manera. Desde el principio, no le cayó bien. Decía que Javier no era lo suficientemente bueno para mí, que no tenía un trabajo estable y que solo estaba conmigo porque se aprovechaba de mi debilidad. Intenté no hacerle caso, pero las cosas empezaron a cambiar cuando mi salud empeoró aún más. En esa época, los médicos finalmente me diagnosticaron una enfermedad autoinmune. Era una condición crónica, y aunque había tratamiento, la realidad era que mi vida iba a cambiar para siempre. Empecé a sentirme cada vez más vulnerable y dependiente de las personas a mi alrededor, algo que nunca me había gustado. Lo que más me dolía era que mis padres empezaban a dudar de mi capacidad para manejar mi vida, y Andrea, en lugar de apoyarme, usaba cada oportunidad para remarcar lo irresponsable que era, según ella. Mientras yo trataba de lidiar con mi diagnóstico, Andrea comenzó a insinuar que Javier no me estaba ayudando realmente, sino que estaba empeorando mi situación. Empezó a hablar con mis padres a sus espaldas, diciéndoles que él me mantenía dependiente, que no me dejaba tomar decisiones por mí misma, y que incluso se estaba aprovechando de mi estado de salud para no tener que trabajar. Mis padres, preocupados y ya influenciados por su favoritismo hacia Andrea, comenzaron a escucharla más. Un día, mientras estaba en casa recuperándome después de un tratamiento, mis padres llegaron a hablar conmigo de manera muy seria. Me dijeron que Andrea les había contado que Javier estaba tomando decisiones en mi vida que no me beneficiaban, que me estaba alejando de ellos y que probablemente él era la razón por la que mi salud no mejoraba. Fue un golpe muy duro. No podía creer que mi propia hermana estuviera manipulando la situación de esa manera, y lo peor es que mis padres le creyeron. Intenté defender a Javier, les expliqué lo mucho que me ayudaba y lo mal que me hacía sentir que Andrea estuviera sembrando dudas sobre nuestra relación. Pero ellos ya estaban completamente influenciados por lo que mi hermana les había dicho. Me acusaron de estar demasiado dependiente de él y de no ver la realidad de la situación. En ese momento, me di cuenta de que mi hermana había logrado lo que quería, había puesto a mis padres en su contra. Las semanas que siguieron fueron muy difíciles. Mis padres me trataban como si no pudiera tomar decisiones por mí misma, y cada vez que hablaba con ellos, sentía que estaban esperando que dijera o hiciera algo que confirmara las acusaciones de Andrea. Mientras tanto, mi hermana se mostraba como la hija perfecta, siempre dispuesta a ayudar a mis padres y a darle su opinión sobre cómo debía manejar mi vida. Lo que más me dolía era cómo estaba afectando a mi relación con Javier. Él intentaba ser fuerte, pero no podía evitar sentirse herido por la situación. Sabía que mis padres lo veían como un problema, y aunque yo seguía defendiéndolo, la tensión en nuestra relación comenzó a crecer. Empecé a dudar de mí misma, a preguntarme si quizás Andrea tenía razón en algo, si de alguna manera Javier realmente estaba contribuyendo a mis problemas en lugar de ayudarme. El punto de quiebre llegó cuando mis padres me sugirieron, de manera muy seria, que debería considerar separarme de Javier por un tiempo para ver las cosas con claridad. No podía creer lo que estaba escuchando. Estaba claro que esa idea no había surgido de ellos, sino de mi hermana. Era como si Andrea hubiera estado manipulando todo desde el principio, usando mis problemas de salud como una manera de deshacerse de Javier y de mantener el control sobre nuestra relación familiar. Ese fue el momento en que decidí que no podía seguir permitiendo que Andrea influyera en mi vida de esa manera. Sabía que si no hacía algo,
Mi relación con Javier se rompería y mis padres seguirían viéndome como alguien incapaz de manejar su propia vida. Después de aquella conversación con mis padres, sentí que todo se venía abajo. No podía creer que me estuvieran sugiriendo separarme de Javier, alguien que había sido mi apoyo constante durante los momentos más difíciles de mi vida. Sabía que esa idea venía directamente de mi hermana, y lo peor de todo es que mis padres ni siquiera se daban cuenta de cómo ella estaba manipulando toda la situación. Me encontraba en medio de una batalla emocional que no había pedido, y todo debido a las intrigas de Andrea. Las semanas siguientes fueron una verdadera montaña rusa. Mi relación con Javier se volvió más tensa, no porque hubiera problemas entre nosotros, sino por el peso de las expectativas de mi familia. Él sabía que mis padres lo estaban juzgando, y aunque no lo decía abiertamente, podía ver que estaba afectado. Hubo un par de noches en las que nos quedamos en silencio, sin saber muy bien qué decir. Ambos estábamos cansados de la situación, pero no sabíamos cómo salir de ella sin que hubiera más daños en nuestras vidas. Por otro lado, mi salud seguía siendo un tema complicado. El tratamiento que estaba siguiendo me dejaba agotada, y la carga emocional de todo lo que estaba pasando en mi familia solo empeoraba las cosas. Había días en los que apenas tenía energía para levantarme de la cama, y lo último que necesitaba era lidiar con el drama de Andrea. Aún así, mis padres seguían insistiendo en que debía ver las cosas con claridad, lo cual era su manera de decir que debía apartarme de Javier para pensar mejor. Cada vez que mencionaban esto, sentía una mezcla de enojo y tristeza, porque sabían que Javier era la única persona que me hacía sentir segura en esos momentos. Intenté hablar con Andrea directamente para aclarar las cosas. Pensé que quizás, si le explicaba cómo me estaba sintiendo y lo mucho que me dolían sus acciones, podría hacerla entrar en razón. Pero cuando la confronté, su reacción fue todo lo contrario. Se hizo la víctima, como siempre. Dijo que solo estaba preocupada por mí, que todo lo que hacía era porque me quería y no quería verme sufrir más. Pero lo que más me sorprendió fue cuando dijo que mis padres tenían razón al preocuparse por Javier, insinuando que él tenía más control sobre mi vida de lo que yo quería admitir. Tú no lo ves, pero él te está apartando de todos. Ya casi ni hablas con nosotros, y eso no es normal, me dijo con un tono que pretendía ser comprensivo, pero que solo me hacía sentir más culpable. Esa conversación con Andrea me dejó muy mal. No solo estaba manipulando a mis padres, sino que ahora también intentaba hacerme sentir que la culpable de todo era yo. Me cuestioné muchas cosas en ese momento. Me pregunté si realmente estaba perdiendo el control de mi vida, si tal vez estaba tan centrada en mi relación con Javier que había dejado de lado a mi familia. Pero al mismo tiempo, sabía que esto no era verdad. Javier no me había alejado de ellos, era más bien la manera en que Andrea había manejado la situación lo que había causado una grieta entre nosotros. A medida que los días pasaban, la situación en casa se volvía más tensa. Mis padres, influenciados por mi hermana, comenzaron a hacerme sentir como si estuviera tomando malas decisiones en cada aspecto de mi vida. Desde cómo manejaba mi salud hasta cómo llevaba mi relación. Llegaron a sugerirme que tal vez debería mudarme de vuelta con ellos por un tiempo para recuperarme, pero sabía que eso solo significaría más control por parte de Andrea. No podía permitir que eso pasara. Javier, por su parte, se mantenía firme a mi lado, pero notaba que la situación lo desgastaba cada vez más. Hubo un día en particular en que tuvimos una conversación muy difícil. Me dijo que, aunque me amaba y siempre estaría conmigo, no podía soportar ver cómo mi familia lo trataba como si fuera el culpable de todo. No sé cuánto más podré soportar esta situación, me dijo con sinceridad. Y aunque entendía perfectamente lo que sentía, me llenó de miedo pensar que podía perderlo por algo que ni siquiera era nuestra culpa. En ese momento, supe que tenía que hacer algo. No podía seguir permitiendo que Andrea controlara mi vida desde las sombras, y mucho menos que sus intrigas destruyeran mi relación con Javier. Sabía que enfrentarla directamente no había funcionado, así que decidí tomar un enfoque diferente. Hablé con Javier y le propuse que nos tomáramos un tiempo para alejarnos de todo el drama familiar. Le sugerí que hiciéramos un viaje corto, algo que nos permitiera despejar nuestras mentes, sobre todo, alejarnos de la influencia de mi hermana y mis padres. Javier aceptó de inmediato. Sabía que ambos necesitábamos un respiro de la situación, y la idea de alejarnos por un tiempo nos daba algo de esperanza. Decidimos irnos por una semana a la casa de un amigo de Javier en la playa, un lugar tranquilo donde podríamos desconectarnos de todo. Les dije a mis padres que me iba a tomar unos días para descansar, y aunque no lo mencioné explícitamente, estaba claro que lo hacía para alejarme de la situación. Durante esa semana, Javier y yo pudimos hablar abiertamente de todo lo que habíamos estado sintiendo. Fue un alivio poder estar juntos sin la presión constante de mi familia. Me di cuenta de que,
Aunque la situación con Andrea me había afectado más de lo que quería admitir, lo más importante para mí era estar con alguien que realmente me apoyara y me amara por quien soy, no por lo que los demás esperan de mí. Al final de la semana, volví a casa con una claridad renovada. Sabía que tenía que tomar decisiones difíciles si quería recuperar el control de mi vida. Ya no podía permitir que Andrea influyera en mis padres y en mi relación. No sabía exactamente cómo iba a manejar la situación, pero al menos sabía que tenía a Javier a mi lado, y eso me daba la fuerza para seguir adelante. Lo que no esperaba al volver era encontrarme con una sorpresa. Mientras estábamos fuera, habían sucedido cosas que cambiarían todo. Cuando regresamos del viaje, las cosas en casa no estaban como las había dejado. La tensión seguía en el aire, pero había algo más, algo que no podía identificar de inmediato. Mis padres actuaban de manera más reservada conmigo, como si quisieran decirme algo pero no se atrevieran. No sabía si esto tenía que ver con mi ausencia o con algo que había sucedido mientras no estábamos, pero lo cierto es que el ambiente era distinto. La primera en mencionar lo ocurrido fue mi madre. Durante la cena, después de algunos silencios incómodos, me miró con preocupación y me dijo: Andrea ha estado muy alterada estos días. Dice que hay cosas que no sabemos sobre tu relación con Javier. Esa frase me dejó helada. Sabía que Andrea estaba haciendo lo posible por separarnos, pero no tenía idea de lo que estaba tramando esta vez. Miré a mi padre, esperando que él dijera algo para respaldar lo que mi madre había dicho, pero su mirada estaba fija en su plato. Sabía que algo grande había pasado. Intenté mantener la calma. Les pregunté directamente a mis padres qué era lo que Andrea había dicho esta vez. Mi madre, con un tono que mezclaba preocupación y duda, me explicó que Andrea había estado insinuando que Javier estaba controlando mis finanzas, que me había manipulado para que le prestara dinero y que eso había empeorado mi situación económica. Era un golpe bajo, incluso para ella. Sabía que mis padres siempre se habían preocupado por mis problemas de salud y por mi estabilidad financiera, y Andrea había encontrado la manera perfecta de sembrar más dudas. En ese momento, lo único que pude hacer fue reírme. No porque lo que decía Andrea me pareciera gracioso, sino porque me parecía tan ridículo que mi hermana llegara a inventar una mentira así. Sabía que Javier nunca había tomado un centavo de mí. Al contrario, él había sido quien me había apoyado, incluso cuando yo no podía contribuir tanto a nuestra relación debido a mis gastos médicos. Intenté explicarles a mis padres la verdad, pero pude ver en sus rostros que las palabras de Andrea ya habían hecho su efecto. ¿De verdad no hay nada de cierto en lo que dice?, preguntó mi madre, con una mezcla de escepticismo y tristeza. Sabía que en el fondo quería creerme, pero el daño ya estaba hecho. Mi hermana había logrado sembrar la duda en sus mentes, y ahora parecía que era yo quien tenía que demostrar que no estaba mintiendo. Esa noche, cuando volví a mi habitación, me sentí más frustrada que nunca. No solo estaba lidiando con la manipulación de Andrea, sino que ahora parecía que mis padres ya no confiaban en mí. Javier intentó consolarme, pero sabía que él también estaba afectado. No era justo que nuestra relación tuviera que pasar por todo esto solo porque mi hermana no podía dejar de meterse en nuestras vidas. Me sentía atrapada, como si estuviera luchando contra una corriente que no podía controlar. Al día siguiente, decidí confrontar a Andrea directamente. No podía dejar que sus mentiras siguieran envenenando mi relación con mis padres. La llamé y le pedí que nos encontráramos en su casa para hablar. Quería enfrentarla cara a cara, sin la mediación de mis padres ni terceros. Sabía que esa era la única manera de llegar al fondo de todo esto. Cuando llegué a su casa, Andrea me recibió con una sonrisa falsa, como si no hubiera hecho nada malo. Me invitó a sentarme en su sala y, de inmediato, empezó a hablar sobre lo preocupada que estaba por mí, como si ella fuera la víctima en toda esta situación. Me dijo que solo quería ayudarme, que no estaba segura de que Javier fuera la mejor influencia para mí, y que por eso había hablado con nuestros padres. Pero lo que más me enfureció fue cuando dijo: solo quiero que estés bien, y Javier no está ayudando. Él te está controlando, aunque no te des cuenta. Ahí fue cuando exploté. Le dije que estaba cansada de sus mentiras, de cómo manipulaba a nuestros padres para hacerme parecer débil e incapaz de tomar mis propias decisiones. Le dije que Javier nunca me había controlado ni había tomado ventaja de mí, y que lo único que ella estaba logrando era alejarme más de nuestra familia. Andrea, por supuesto, intentó victimizarse de nuevo, diciendo que solo estaba preocupada, pero esta vez no se lo iba a permitir. Le dejé claro que no iba a seguir soportando sus mentiras y que si no dejaba de meterse en mi relación, tendría que distanciarme por completo de ella y de mis padres. Sabía que eso la afectaría, porque a pesar de todo, siempre le había importado mantener su imagen de la hija perfecta. Pero no podía seguir permitiendo que destruyera mi vida. Cuando salí de su casa,
me sentí más fuerte que nunca. Sabía que esa conversación no cambiaría de inmediato las cosas con mis padres, pero al menos había puesto límites claros con Andrea. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger mi relación con Javier, sobre todo, para recuperar el control de mi vida. Los días siguientes fueron difíciles. Mis padres no entendían por qué me había distanciado de ellos, y aunque intenté explicarles lo que había pasado con Andrea, seguían dudando. Parecía que, sin importar lo que dijera, las palabras de mi hermana tenían más peso. Era frustrante sentir que no podía hacer nada para cambiar sus mentes. Sin embargo, lo que no esperaba era lo que sucedió después. Un día, mientras estaba en casa con Javier, recibí una llamada de mi madre. Parecía nerviosa, como si no supiera cómo decirme lo que estaba a punto de revelar. Finalmente, me contó que habían descubierto que Andrea había estado ocultando información importante sobre su situación financiera. Resulta que mi hermana no solo había estado mintiendo sobre mí y Javier, sino que también estaba pasando por sus propios problemas económicos. Lo más irónico de todo es que había estado tomando dinero de mis padres durante meses sin que ellos lo supieran, algo que les había ocultado mientras me acusaba a mí de estar en una situación parecida. Esa revelación lo cambió todo. Mis padres se sintieron traicionados, y finalmente empezaron a ver que Andrea no era la hija perfecta que pretendía ser. Llamaron a una reunión familiar, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí con la ventaja. Sabía que la verdad finalmente había salido a la luz, y que Andrea tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Cuando mis padres me contaron lo que habían descubierto sobre Andrea, fue como si finalmente hubiera un rayo de luz en medio de toda la tormenta que habíamos estado viviendo. Nunca pensé que ellos llegarían a ver la verdad tan claramente, y mucho menos que Andrea misma se vería expuesta de esa manera. Pero, al parecer, la presión que ella misma había creado con sus mentiras terminó por aplastarla. Mis padres, que hasta ese momento la habían visto como la hija perfecta, estaban profundamente decepcionados. No sabía cómo reaccionar de inmediato. Por un lado, me sentía aliviada de que mis padres finalmente vieran la realidad, pero también me sentía un poco desorientada. Durante meses, Andrea había manipulado la situación a su favor, y ahora, de repente, todo estaba cambiando. Lo que más me sorprendió fue la magnitud de lo que mis padres descubrieron. Andrea había estado pidiéndoles dinero en secreto, inventando excusas para justificarlo, y había estado usando parte de ese dinero para mantener su estilo de vida mientras me acusaba a mí de depender de Javier. Mis padres me pidieron que fuera a casa para hablar sobre lo que había pasado. Me dijeron que querían aclarar las cosas y, en sus palabras, hacer las paces. Sentía una mezcla de emociones. Por un lado, quería confrontar a Andrea, pero por otro, sabía que la situación se había vuelto demasiado complicada. Aún así, accedí a ir, principalmente porque sentía que era necesario aclarar todo de una vez por todas. Cuando llegué, el ambiente en casa era completamente diferente a como lo había sido durante los últimos meses. Mis padres estaban visiblemente molestos, no conmigo, sino con Andrea. Y aunque no lo decían abiertamente, podía ver en sus rostros el arrepentimiento de haber dudado de mí durante tanto tiempo. Nos sentamos en la sala, y justo cuando estábamos a punto de comenzar la conversación, Andrea llegó. Su actitud, como siempre, fue la de alguien que intentaba mostrarse tranquila, pero esta vez había algo diferente en ella. Parecía nerviosa, como si supiera que esta vez no podría manipular la situación a su favor. Mis padres no tardaron en confrontarla. Le preguntaron directamente sobre el dinero que había estado pidiendo y las mentiras que había estado contando. Andrea, en un principio, trató de negarlo todo, diciendo que todo había sido un malentendido, pero cuando mis padres le mostraron las pruebas, los extractos bancarios y las transferencias, no tuvo más opción que admitirlo. Lo que siguió fue una de las escenas más incómodas que he vivido en mi vida. Andrea, visiblemente acorralada, intentó justificarse de todas las maneras posibles. Dijo que había estado pasando por una mala racha, que había tenido problemas en el trabajo y que no sabía cómo pedir ayuda. Pero lo más impactante fue cuando intentó girar la culpa nuevamente hacia mí. Todo esto pasó porque yo intentaba ayudar a nuestros padres, mientras tú solo pensabas en ti misma, me dijo, tratando de hacerme sentir culpable una vez más. Esa fue la gota que colmó el vaso. Ya no podía quedarme callada. Le dije que había soportado sus manipulaciones durante demasiado tiempo, que había usado mis problemas de salud y mi relación con Javier como una forma de desviar la atención de sus propios errores, y que todo lo que había hecho era una muestra de lo poco que le importaba nuestra relación como hermanas. Mi voz temblaba de frustración, pero esta vez no iba a permitir que me hiciera sentir culpable. Mis padres, que hasta ese momento habían estado observando la discusión, intervinieron finalmente.
Le dijeron a Andrea que lo que había hecho era inaceptable, no solo por haberles mentido a ellos, sino por haber intentado destruir mi relación con ellos y con Javier. Andrea, incapaz de enfrentarse a la verdad, empezó a llorar, pero esta vez sus lágrimas no tuvieron el efecto que solían tener. Sabía que estaba acorralada, y que esta vez sus manipulaciones no la iban a salvar. Lo que más me sorprendió fue lo que sucedió después. Mi padre, que siempre había sido muy protector con Andrea, le dijo algo que nunca hubiera esperado oír de él: esta vez has cruzado una línea que no se puede ignorar. No es solo el dinero, es lo que has hecho con tu hermana. Si no puedes ser honesta y reparar esto, no sé si podremos seguir confiando en ti como antes. Andrea, visiblemente conmocionada por las palabras de mi padre, trató de justificarse una vez más, diciendo que todo lo había hecho por el bien de la familia, pero ya nadie le creía. Sabía que había perdido el control de la situación. Mis padres, que hasta ese momento siempre la habían defendido, finalmente estaban del lado de la verdad. Después de esa confrontación, Andrea se fue de la casa sin decir una palabra más. Mis padres, aunque aún estaban claramente heridos por todo lo que había sucedido, me pidieron disculpas por haber dudado de mí. Me dijeron que habían estado cegados por las palabras de Andrea, pero que ahora entendían que ella había estado manipulándolos desde el principio. Fue un alivio escuchar esas palabras, pero al mismo tiempo, me dolía ver cómo nuestra familia se había desmoronado por las acciones de mi hermana. Esa noche, cuando volví a casa, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Por un lado, había recuperado la confianza de mis padres, pero por otro, sabía que la relación con Andrea nunca volvería a ser la misma. Sabía que ella no iba a aceptar fácilmente la responsabilidad de sus acciones, y que esto probablemente nos distanciaría aún más. Durante las semanas siguientes, las cosas en mi familia fueron bastante tensas. Andrea se distanció de nosotros, y aunque mis padres intentaron hablar con ella, sus respuestas fueron siempre frías y distantes. Yo, por mi parte, decidí centrarme en mi relación con Javier y en recuperar el equilibrio en mi vida. Sabía que no podía seguir arrastrando el peso de las mentiras de mi hermana, y aunque me dolía, sentía que era lo mejor para todos. Javier fue mi mayor apoyo durante todo este proceso. Me ayudó a mantenerme firme cuando sentía que todo estaba en mi contra, y me hizo ver que, aunque la situación había sido difícil, había salido más fuerte de lo que pensaba. Nuestra relación, que había sido puesta a prueba de la peor manera, salió fortalecida. Sabía que, pase lo que pase, siempre tendría a Javier a mi lado, y eso me dio una paz que no había sentido en mucho tiempo. Sin embargo, no todo estaba resuelto. Aunque mis padres me habían pedido disculpas y la relación con ellos estaba mejorando, todavía quedaba el gran vacío que Andrea había dejado. Sabía que, eventualmente, tendríamos que enfrentar ese problema como familia, pero en ese momento, lo más importante para mí era enfocarme en mi bienestar y en las personas que realmente me apoyaban. Actualización final. Han pasado 6 meses desde aquella confrontación con Andrea, y aunque muchas cosas han cambiado, otras siguen siendo complicadas. Lo que ocurrió ese día en casa marcó un antes y un después en nuestra familia. Mis padres, que siempre habían confiado ciegamente en mi hermana, finalmente vieron la verdad de sus acciones, pero el daño ya estaba hecho. Andrea no ha vuelto a hablar con nosotros desde entonces. Intentó comunicarse con mis padres al principio, pero cuando se dio cuenta de que ellos ya no la veían como la hija perfecta, se distanció por completo. Durante los primeros meses después del conflicto, mis padres intentaron arreglar las cosas con ella, pero Andrea se negó a cualquier tipo de conversación. Les echó la culpa de todo, diciendo que la habían traicionado al ponerse de mi lado. Fue una situación difícil para todos. Aunque yo estaba aliviada de que mis padres finalmente entendieran lo que había estado pasando, me dolía ver cómo la relación con mi hermana se había deteriorado tanto. Sabía que había hecho lo correcto al ponerle límites, pero eso no quitaba el hecho de que todo esto había dejado cicatrices profundas en nuestra familia. Mis padres también han pasado por su propio proceso de reflexión. Aunque me pidieron disculpas por haber dudado de mí y por haber permitido que Andrea manipulara la situación, sé que todavía sienten cierta culpa por cómo manejaron todo. Hemos hablado mucho sobre lo que sucedió, y me han dicho que nunca pensaron que Andrea sería capaz de hacer algo así. Durante años, la habían visto como la hija que siempre tenía todo bajo control, y eso les hizo cegarse ante sus comportamientos. Ahora, con la distancia de los meses, han comenzado a darse cuenta de que la competitividad y el deseo de control de Andrea habían estado presentes desde mucho antes. Para mí, estos meses han sido una mezcla de emociones. Por un lado, me siento más libre, como si finalmente hubiera recuperado el control sobre mi vida. Javier y yo estamos mejor que nunca. Hemos hablado mucho sobre todo lo que pasó, y aunque la situación nos puso a prueba, salimos más fuertes. Ahora, tenemos una relación más abierta y honesta.
Si algo aprendí de todo esto es que la comunicación y el apoyo mutuo son lo más importante en una pareja, y Javier ha demostrado una y otra vez que siempre estará a mi lado, incluso en los momentos más difíciles. Decidimos mudarnos juntos hace un par de meses, algo que había estado en nuestras mentes durante un tiempo, pero que se había pospuesto debido a todo el caos familiar. Fue una decisión que tomamos después de asegurarnos de que estábamos listos para dar ese paso, y aunque mis padres no lo entendieron al principio, todavía estaban lidiando con las secuelas de todo lo que había pasado con Andrea. Finalmente lo aceptaron. Saber que tengo mi propio espacio, lejos del drama familiar, ha sido una bendición. Por otro lado, la situación con Andrea sigue siendo un tema que me duele. No voy a mentir, hay días en los que me pregunto si las cosas podrían haber sido diferentes. A veces me cuestiono si podría haber manejado las cosas de otra manera, pero rápidamente me doy cuenta de que no tenía mucho margen de maniobra. Andrea estaba decidida a manipular la situación desde el principio, y no importa cuánto hubiera intentado ser diplomática, su objetivo siempre fue poner a mis padres en mi contra. En cuanto a Andrea, no sé mucho de ella últimamente. Me enteré por un amigo en común que sigue trabajando en la misma empresa y que ha estado lidiando con algunos problemas financieros, lo cual no me sorprende después de todo lo que descubrimos. No tengo idea de si sigue pidiendo dinero a otras personas o si ha encontrado una manera de solucionar sus problemas por sí misma, pero lo que sé es que, por ahora, nuestra relación está rota. No hemos hablado desde aquella confrontación, y aunque mis padres han intentado mediar, yo no siento que esté lista para dar el primer paso. No después de todo lo que pasó. Mis padres, por su parte, han estado en una situación complicada. Siguen intentando acercarse a Andrea, pero ella ha dejado claro que no está interesada en hablar. Me han dicho que sienten un vacío en la familia y que, aunque entienden por qué me distancié de ella, les duele haber perdido la conexión con su hija menor. Yo los entiendo, y trato de no presionarlos. Sé que esto no es fácil para ellos, pero también sé que necesitan tiempo para procesar todo lo que pasó. En cuanto a mí, he decidido seguir adelante. Me ha costado mucho aceptar que la relación con Andrea probablemente nunca será la misma, pero lo que más he aprendido en todo este proceso es que no puedo cargar con la responsabilidad de los actos de los demás. Mi salud ha mejorado notablemente desde que me liberé de toda esa carga emocional, y aunque todavía tengo días difíciles, al menos ahora tengo la tranquilidad de que no tengo que lidiar con las manipulaciones de mi hermana. He estado más cerca de mis padres en los últimos meses, y eso me ha ayudado mucho a sanar las heridas que quedaron después de todo lo que pasó. Hemos pasado más tiempo juntos, y aunque aún hay momentos incómodos cuando el tema de Andrea surge, hemos logrado reconstruir nuestra relación de una manera más sana. Mis padres han aprendido a respetar mis decisiones y a no dejarse influenciar por terceros, lo cual ha sido un gran paso para todos. Javier y yo, por nuestra parte, hemos estado planeando un futuro juntos. Después de todo lo que hemos pasado, hemos decidido que queremos construir una vida en la que las decisiones que tomemos sean nuestras, sin la presión de otros. Hemos hablado de casarnos en un futuro cercano, algo que mis padres ya saben y apoyan, aunque lo estamos tomando con calma. Al final, este proceso ha sido una lección dolorosa, pero necesaria. He aprendido que, aunque la familia es importante, no se puede permitir que nadie, ni siquiera los más cercanos, controlen tu vida. Andrea intentó manipularme y manipular a nuestra familia durante mucho tiempo, y aunque me costó mucho ponerle un alto, ahora sé que fue lo mejor que pude haber hecho. No sé si algún día volveremos a ser cercanas, pero lo que sí sé es que he recuperado mi vida, y eso es lo más importante para mí. Si hay algo que quiero dejar en claro con todo esto es que, a veces, poner límites, aunque sea doloroso, es necesario para poder avanzar. Puede que mi relación con Andrea nunca se recupere, pero al menos ahora tengo la certeza de que estoy rodeada de personas que realmente me apoyan y me quieren por quien soy, no por lo que otros quieren que sea.